Bien, hasta ahora hemos visto la explicación de las técnicas, de la forma, cómo se ejecutan las técnicas de manera correcta, los errores principales que hay que vigilar, las aplicaciones principales y, aunque un poco en general, sin entrar en algunos detalles, pero bueno, conocer un poco para qué sirve cada uno de los movimientos de la forma. Ahora lo que vamos a ver es cómo practicar Siu Tao. Wing Chun es un sistema con un repertorio relativamente pequeño de formas de mano vacía. Tenemos tres formas de mano vacía: Siu Tao, Chan Kyu y Piu Ji. Aparte tenemos la forma con el muñeco y dos formas de armas. De todas estas formas, realmente la más importante es Siu Tao, la primera. El resto de formas, básicamente lo que son, quizá excepto el muñeco, que nos aporta un trabajo de movilidad interesante, como un eje alrededor del cual trabajar, puede ser interesante desde ese punto de vista, pero el resto de formas básicamente lo que son es un repertorio de técnicas. Es como una biblioteca del Wing Chun en la que tenemos más o menos ordenadas, no todas ni mucho menos las técnicas, porque algunas no están en ninguna forma, y sobre todo cómo combinarlas, cómo ponerlas en práctica. Esto hay que entrenarlo fuera de lo que es la forma, pero pueden servir un poco como una herramienta memorística para tener un poco el orden del sistema en cuanto a qué técnicas existen en Wing Chun y un poco cómo aprenderlas también, ¿no? Pero de cierto modo, una vez has aprendido las formas, sobre todo pues eso, Chan Kyu, Piu Ji, el muñeco, en realidad la importancia de la forma es relativa, es decir, podrías no practicar cada día de entreno Chan Kyu. De hecho, nosotros en nuestra escuela, la gente que está en Chan Kyu no practica cada día la forma, pero en cambio Siu Tao te aporta otras cosas que van más allá de lo que es, el puño, el Tan Sao, el Pak, en el sentido de, estas son las técnicas de Siu Tao, ¿no? Que luego las vamos a practicar con el compañero, en aplicaciones, etc. Va más allá. Muchos estilos de Kung Fu tienen, aparte del trabajo de formas, tienen un trabajo estático, y a veces un trabajo de Chi Kung también, tienen un trabajo estático. Siu Tao da un poco esta función, o sea, cumple un poco esta función. Wing Chun no tiene un ejercicio, una práctica propiamente estática, fuera de las formas, sino que ese elemento que tiene muchos estilos, y que incluso algunos estilos más modernos es el único elemento que han conservado un poco, me refiero al I Chuan, no tienen formas, pero sí tienen trabajo estático. Nosotros en Wing Chun el trabajo estático lo debemos buscar dentro de Siu Tao. Entonces hay que entender por qué. Siu Tao es una forma que es estática de piernas y es semiestática de brazos en San Pai Fat, en la sección de los Wu Sao, ¿no? El Tan con los Fu Saos y los Wu Saos es semiestática, porque en realidad la forma, nosotros en nuestra escuela, cada persona lo va a practicar de una manera, pero debe realizarse lentamente. Aparte del Tan Sao, etcétera, pues debería seguir aproximadamente esta velocidad. Nosotros mínimo estamos 10-15 minutos, más o menos, 10-15 minutos, pero Jim Man se dice que podía estar una hora haciendo Siu Tao. Entonces, evidentemente, estarse una hora o incluso 15 minutos haciendo Siu Tao va más allá de aprender una serie de técnicas que luego vas a practicar en aplicaciones, sino que cumple una función en sí mismo. Eso es un poco ahora, yo me voy a centrar un poco en esto, en entender por qué, en qué nos debemos fijar, por qué lo hacemos así, ¿no? Hay un primer nivel que es muy evidente, que es el muscular, es decir, evidentemente no estamos trabajando posiciones aquí abajo, pero esta posición al principio, mantenida durante 15 minutos, supone un cierto trabajo muscular de las piernas. Es verdad que al cabo de poco tiempo pues no es tan exigente como otras posiciones, pero cuando empiezas estás ahí desarrollando un trabajo muscular. Otro trabajo muscular, en este caso más de estiramiento, más que no de fuerza, es el del brazo en San Pai Fat, específicamente en el Tan Sao y el Fu Sao, más que en el Wu Sao, es decir, el trabajo de introducir el codo lo más adentro posible. Ya sabemos que lo importante es que esté perpendicular, pero sí que hay un trabajo de intentar llegar al centro, con una aplicación pensada sobre todo en el Chi Sao, más que en la aplicación de San Sao de manos separadas realmente, porque en las manos separadas mi punto de
vista es que el codo en el centro no está prácticamente nunca, excepto en algún momento, pero un circular se para aquí y no aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tiene un elemento de condicionamiento muscular, de piernas, de brazos, para luego el chisao, pero sobre todo, lo que hay que entender es que mientras estamos trabajando Silum Tao, sobre todo en la parte de Sampai Fat, lo que estamos haciendo es un trabajo estructural del cuerpo. Estamos trabajando en la estructura. Todos sabemos que esta posición no es una posición de combate. La posición de combate es una posición adelantada, pero excepto la posición de las piernas, el resto del cuerpo mantiene la estructura que hemos estado trabajando en Silum Tao. Entonces, todos los puntos que expliqué en el vídeo referente a la estructura corporal, la posición del caballo, de la espalda, de los hombros, incluso todos los puntos de la presión adelante, el codo en el centro, vigilar no adelantar un hombro, vigilar que no se levante, eso es lo que debemos hacer mientras estamos haciendo Silum Tao. Es decir, si yo estoy 10 minutos haciendo Silum Tao, durante esos 10 minutos no estoy pensando en otras cosas, sino que estoy, en cierta manera, haciendo un escáner continuo de mi cuerpo. Si yo detecto que mi hombro se ha tensado, lo relajo. Si detecto que estoy angulado, vuelvo a mi posición frontal. Si detecto que el brazo se ha cruzado, lo vuelvo a colocar perpendicular. Si detecto que la pelvis no la tengo bien posicionada, la recoloco. El peso del cuerpo, la estructura de la rodilla. Es decir, mientras yo estoy haciendo, sobre todo, como decía, Sampai Fat, lo que estoy haciendo es manteniendo la atención en mi propio cuerpo, en la estructura, y eso me permite corregirlo. Si yo hiciera los mismos movimientos rápidamente, difícilmente podría percibir pequeños errores. Ese es el objetivo, bajo mi punto de vista, por el cual Silum Tao se trabaja despacio, porque permite ganar consciencia del cuerpo y corregir sutilezas y cada vez perfeccionar más. Es un arte que vas desarrollando no con los meses, incluso con los años. Otro elemento importante es aprender a estar relajados en esta posición, es decir, es otra de las cosas en las que yo me voy fijando. He tensado aquí, hay demasiada tensión, tengo que relajar. Es la mínima tensión necesaria para mantener la posición y la estructura. No se trata de estar laxo, se trata de estar en una actitud, estoy con la espalda recta, la barbilla baja, pero no hay tensión, yo lo estoy apretando aquí. La tensión está aquí para mantener todo dentro. Cuando estoy aquí también hay tensión aquí, pero no hay tensión en los abdominales, no hay tensión en las piernas más allá de lo necesario. Entonces, otras ramas que han incorporado, bajo mi punto de vista, es incorporar elementos de otras tradiciones de ámbito taoísta, Tai Chi, Qigong, bueno, trabajos internos más relacionados con el taoísmo, incorporan aquí elementos. Puedes incorporar la atención en la planta de los pies, en un punto en concreto, llevar el peso a esa parte del pie, puedes incorporar la atención en el tantien, puedes incorporar incluso visualizaciones del recorrido del chi a través de la forma. Esto de las ramas lo trabajan. Bajo mi punto de vista, la perspectiva de la rama de Yin Man es simplemente estar atento, estar presente en la forma y utilizarlo como una herramienta de ganar consciencia de esa estructura que luego, como decía, cuando tú estás aquí, excepto la posición de las piernas, todo lo demás se mantiene. El hecho de haber trabajado lento te permite que luego, en una situación de estrés, teóricamente surja de manera espontánea. En este caso, por un aprendizaje desde lo lento hacia lo rápido, ¿no? Desde la quietud a luego la velocidad del combate. Primero has dedicado un tiempo a explorar. Y como decía, a largo plazo, incluso cuando has aprendido todo el sistema, si te tienes que quedar con una forma, solo tienes tiempo de practicar una forma, porque luego vas a hacer otras cosas, es mejor practicar Silum Tao que repasar Cham Kyu, Piu Ji, muñeco y armas. Porque siempre puedes estar más relajado en esta posición, siempre puedes tener más consciencia de tu cuerpo en esta posición, en esta estructura. Y eso sí que mejora luego todo tu combate, no tanto repasar Cham Kyu, que en realidad lo que estás haciendo es recordar técnicas. Eso sería un poco el enfoque del trabajo de Sampai Fat. ¿Por qué se trabaja lento y qué debemos cultivar mientras estamos trabajando? Sobre todo la atención, estar presentes y desarrollar esa estructura corporal. Luego, en cuanto a cómo trabajar el resto de la forma, es interesante que el principiante, la persona que está aprendiendo, vamos a decir,
que está en el nivel de Siu Lung Tao, que todavía no ha empezado a trabajar Chan Kiu, pues bueno, es interesante que trabaje toda la estructura, toda la forma, sin demasiada fuerza ni velocidad, trabajando también la estructura de esos otros movimientos. El resto de la forma, trabajada con esta velocidad y esta intensidad, puede ser más que correcto para aprender las posiciones, memorizar la forma y aprender a realizar las técnicas de una manera correcta. Y así, como decía, podemos estar trabajando durante un buen tiempo, 1 año, 2 años, depende de la persona, depende de la escuela, del ritmo de aprendizaje, pero podemos estar trabajando así, con este tipo de intensidad, durante tiempo. Mi recomendación después, a medida que vamos avanzando en el sistema, sobre todo quizá cuando ya estamos en Chan Kiu, incluso ya hemos aprendido Chan Kiu y estamos empezando incluso con el muñeco, con Biu Ji, depende, es incorporar la velocidad, la intensidad en el resto de la forma. San Pai Fat siempre hay que hacerla despacio, aunque lleves 20 años. Cuando tú abres, a lo mejor el puño puedes trabajarlo con intensidad, pero cuando llegas a San Pai Fat, vuelves como si llevaras un día, aquí, despacio y relajado. El resto de la forma, entonces puede ser interesante empezar a trabajarlo con otro tipo de intensidad, ¿no? Siempre buscando el desarrollo, digamos, de la potencia, de la intensidad de lo que es el Jing, o sea, la energía relajada. Como siempre en Wing Chun, buscar la tensión al final del movimiento, ¿no? Estoy relajado y tenso al final, ¿no? Pero sin sacrificar que cuando venga aquí esté metiendo el hombro, o que cuando venga con el puño esté levantando el hombro, perdiendo la frontalidad, perdiendo la pelvis. Es decir, que para poder empezar a trabajar con intensidad y velocidad, aquí, ¿no? Primero debo haber estado entrenando aquí, para luego poder subir sin perder la estructura, por ejemplo, ¿no? Sin perder todo lo que he estado cultivando anteriormente. Pero sí que es interesante que una vez he llegado a ese nivel, empiece a trabajar la intensidad, que puedo estar trabajando con manoplas o en el aire o en la aplicación con fuerza en Siu Lung Tao también. De esa manera se trabaja de otra manera, con más intensidad, evidentemente, pero a la vez estamos trabajando también la estructura, porque yo estoy desarrollando la potencia de los brazos, la intensidad de los brazos, sin sacrificar la estructura corporal. Entonces es una buena herramienta para aprender. El Wing Chun tiene movimientos de muy corto recorrido. Hay que aprender a sacar la máxima potencia en ese corto recorrido. Entonces, aquí la idea no es trabajar con mi peso cuando vengo con el puño, sino voy a tener que optimizar al máximo los movimientos tan pequeños. Entonces es una buena oportunidad para desarrollar la máxima potencia posible en los brazos sin mover el cuerpo. Cuando además luego acompañe el movimiento con paso o con giro, eso me va a dar todavía un extra de potencia, pero sin necesidad, ¿no?, de venir con el peso aquí, sino que el brazo va a estar acostumbrado también a sacar potencia desde ahí. Entonces, bueno, esas son un poco las directrices un poco generales para practicar Siu Lung Tao. Enfocarse sobre todo mucho en la estructura, en estar presentes en el movimiento. De hecho, ya desde el primer momento, cuando abrimos Ichikin Yuma y marcamos Zhuan Xian, la línea central, ya ganamos conciencia de esa línea sobre la que vamos a estar trabajando toda la forma. Y al principio, como decía, trabajar sin intensidad, solamente trabajando la estructura. Sobre todo, eso va a ser siempre igual. En San Pai Fat siempre aprovechamos para pulir la relajación en la estructura correcta, el posicionamiento, la máxima relajación posible,
ir grabando a fuego esa estructura, luego el resto de la forma al principio trabajarla también un poco bajo esa perspectiva, pero ya con una velocidad un poco más rápida, para luego finalmente, cuando ya tenemos más práctica, incorporar la potencia en los movimientos sin sacrificar la estructura. Esas pueden ser un poco las directrices, ya no solo cómo ponemos la mano, ¿no?, la posición, sino cómo, para qué nos sirve ser untado, cómo amoldarla a nuestra práctica y cómo hacer evolucionar nuestra práctica dentro del aprendizaje general de Wing Chun, cómo mejorar nuestra práctica de ser untado con el tiempo.